Benvinguts i benvingudes. Avui en dia bastant especial. És un dia en què el nostre sindicat, juntament amb la UGT, estan reunits als òrgans de direcció per avaluar la convocatòria de la vaga general. I crec que és molt important, en aquest context, que avui, com a organització, puguem entrar en valorar el que és i el que suposa aquesta reforma laboral. Portem moltes reunions. Fa poc, si recordeu, fa un mes o així, no arriba, vam fer una altra assemblea de delegats i delegades per explicar quina era l'alternativa del nostre sindicat en matèria d'empleo, negociació col·lectiva i matèria salarial. I deien que aquest acord podia ser un fre a les polítiques que estava fent aquest govern en matèria laboral. Doncs allò que van dir, potser això no serveixi de res, evidentment, ha servit de poc. O no, perquè també es demostra que nosaltres tenim alternatives i tenim propostes en aquest context. Entrem en uns dies, en unes setmanes molt importants pel que és els drets dels treballadors i les treballadores. En uns dies en què ens toca redoblar els nostres esforços. Hem parlat molt i molt de lo que està passant durant aquesta crisi, hem parlat molt i molt de lo que és el tema de les retallades, el tema de la modificació de condicions de treball, el tema de les polítiques de destinar recursos als que més tenen i de retallar als que menys tenen, i hem patit també en aquest temps un atac que tornarem a veure avui, demà i demà passat envers els sindicats, envers el nostre sindicat, perquè avui en dia, com es pot comprovar, són l'únic mur que tenen per a fer, sense cap oposició, aquest desmantellament de l'estat de benestar. Avui volíem valorar dues coses d'aquesta reforma laboral. Evidentment, la reforma laboral té un component jurídic, de canvi de normes, evidentment, que és molt important, moltíssim, i que ja l'estem començant a notar al sindicat. Ja tenim propostes de moltes empreses de modificacions substancials de condicions de treball, d'EROs per modificacions organitzatives, de rebaixa de sous. No han esperat moltes empreses ni un minut a aplicar aquesta reforma laboral que estigui en vigor per aplicar-la ja. Però també té una vessant molt important, que és la vessant sociològica i política. S'estan canviant valors i s'estan canviant pactes socials que tenien en aquest país. I, per tant, jo crec que és molt important que avui abordem aquests dos vessants del tema de la reforma laboral. Des de la Federació estem fent un esforç molt important en la difusió dels continguts, perquè tenim una primera batalla que fer, i és convèncer els nostres companys i companyes de dues coses molt importants. Una, que tots i totes estem afectats per aquesta reforma, i dos, que no és veritat que això se farà sí o sí. No farem res o no podrem modificar-la si no fem res. I aquí tenim una batalla molt important que tenim que fer, la batalla del convenciment als nostres companys i companyes de que si es mobilitzem podem aturar aquesta bestiesa. I això ho tenim que fer departament a departament, centre de treball a centre de treball. Perquè si no, tindrem el problema de que sí la tindrem en vigor aquesta llei. Tenim una cosa guanyada. L'altre dia al País venia una enquesta sobre el tema de la reforma laboral, i encara que això no hem fet tot el tema de l'explicació, que deia que el 67% de la població estava en contra de la reforma laboral. Havia una dada que era més negativa, la ponían com negativa. I és que aquest 67% veien que la vaga no servia per res. Bueno,
Això vol dir que tenim un 33% guanyat, i això és molt important. Això no va passar fa 2 anys. Tenim que guanyar aquell 67% de gent que veu que això és injust, que és una reforma inútil, la tenim que guanyar perquè el dia 29 de març estigui amb nosaltres protestant contra aquesta reforma laboral. Tenim avui la presència del company Juan Matapia, que és el responsable de negociació col·lectiva, el secretari de negociació col·lectiva de Comissions Obreres de Catalunya, que és una persona que jo crec que ha viscut quasi totes les reformes laborals. I, per tant, és un expert en saber el que significa aquesta, comparar-la amb les demés, i jo crec que també ens ajudarà a entendre aquesta vessant més social de la reforma laboral. Faré una petita explicació i, si us sembla bé, com ho vam fer l'altra vegada, després farem un torn de paraules obert, amb opinions, dubtes o aclaracions que tinguem. Sense res més, dono la paraula al Juanma. Gràcies. Gracias, Luis. Sí, he sido testigo de muchas reformas laborales. No que ser mayor, por mi provecta edad. No, porque empecé en el sindicato muy pequeño también. Bueno, os explicaba bien Luis la importancia que tiene la iniciativa del sindicato para intentar protegernos e intentar modificar la reforma laboral. Pero por eso mismo tenemos que entender al menos 2 grandes cuestiones. Una, los contenidos de la propia reforma, que yo me voy a referir solo a los aspectos, digamos, más centrales, y os invito a todos y a todas que podáis, porque está colgado en la web, acceder a la última circular del CERES, la número 4 de este año, que hace un análisis pormenorizado de cuál era la situación antes y cuál es la situación nueva, desde un punto de vista legal, y las consecuencias que tiene. Pero yo igualmente me referiré también a los contenidos. Pero al margen de los contenidos, que hay que poder explicar, porque son contenidos muy claros, desgraciadamente en el aspecto negativo, sí hay que entender qué significación tiene, como muy bien decía Luis, la reforma laboral. La reforma laboral es una iniciativa del empresariado y, en este caso, avalada y promocionada por la derecha política en una situación especial, que es la mayoría absoluta del PP, lo cual dificulta el que en términos parlamentarios se puede hacer desde la izquierda una cierta oposición, pero claro, pensar también que esta última reforma laboral no es nada más ni nada menos que una nueva vuelta de tuerca a las 3 reformas que hemos tenido desde el año 2010, y todas, digamos, en una negatividad ascendente, y ya veréis en concreto por qué. ¿Y a qué responde esta iniciativa empresarial? Pues es muy claro. En un contexto de crisis económica, lo que intenta la patronal es recomponer su tasa de beneficio. Recomponer los beneficios es algo así de claro y sencillo. El capital quiere, en el contexto de la crisis, aprovechar la oportunidad para recomponer sus beneficios. Una crisis que además es una crisis que se está agravando. El dato es, por ejemplo, que ya nadie cuestiona si llegaremos o no a los 5 millones de desempleados. El dato es que ahora mismo hay 1,5 millones de unidades familiares que tienen todos sus miembros y sus componentes en situación de paro, que no tienen ingresos del empleo activo. El dato es que antes estábamos en una situación que podíamos decir, mirad, la actividad económica es un encefalograma plano, no había actividad. El problema es que ahora entramos en un momento de recesión económica. Es decir, el país perderá este año un 1,5% del PIB, del conjunto de su riqueza. Ya no estamos paralizados, es que ahora mismo vamos para atrás. La inflación, que uno pudiera pensar, bueno, al menos el coste de la vida tiene un cierto control, o cuando no hay mucha actividad económica se modera la inflación, pues la inflación sigue estando bastante por encima del crecimiento medio de los salarios, por poner otro ejemplo. Es decir, no estamos en una muy buena situación. Y no estamos en una muy buena situación económica porque, además, todas las políticas vengan del ámbito de las políticas públicas con los recortes o vengan del ámbito de las estrategias empresariales, plantean el mismo tema. Es una deflación del consumo, es una aminoración de la capacidad de consumir, tanto de las familias trabajadoras como de lo que es, digamos, el consumo propio del sector público.
que ya sabéis, hay una política presupuestaria tan restrictiva que tampoco hay, y lógicamente cuando hay ese tipo de políticas son justamente las contrarias a las que necesitaríamos, porque cuando las cosas van mal dadas, la gente y el sector público además tiene que tirar de eso, tiene que tener la capacidad de consumir para reactivar económicamente las empresas, las administraciones, la actividad económica. Pero no, estamos justamente en el camino contrario. ¿Qué necesitan en esa operación? Que yo siempre gráficamente digo que es como una moneda con dos caras. En el sector privado, la patronal lo que hace es plantear una presión a la baja en general sobre los costes laborales y sobre los derechos. ¿Para recomponer beneficios cómo? Pues para recomponer beneficios en base a un sistema de competir que no es un sistema de competir en clave de calidad en los productos, de calidad en los servicios, de salarios dignos que sean capaces además de reactivar el consumo. No, no, justamente lo contrario, de competir en tema económico y en clave de costes laborales. Y decirme, vosotros y vosotras, si es posible que las empresas sean capaces de competir en términos de precariedad laboral, de costes laborales más bajos y, por lo tanto, de productos más bajos con lo que son los países emergentes. Es absolutamente imposible. Justamente, si uno analiza cuáles son los países que tienen en el mundo una posición, incluso en el contexto de la crisis, mejor, son países que responden a lo que yo llamo el triángulo de la virtud, y es salarios dignos, condiciones de trabajo de calidad, derechos, un vértice del triángulo equilátero. El otro, un estado social del bienestar potente, que no se desmantela como están haciendo ahora. Y eso lleva aparejado el competir con productos de calidad, con inversión, con innovación, que tienen valor añadido, que por eso son competitivos en el mercado. Eso pasa en Alemania, pasa en el norte de Europa, pasa en Inglaterra. Pero aquí se ha elegido justamente el camino contrario. Por eso el sindicato dice que esta reforma, además de injusta, es una reforma inútil, porque por ese camino no salimos de la crisis. Justamente al revés, nos adentramos más en la crisis económica y en la situación agravada. Y decía bien, muy bien Luis, dice, claro, ¿por qué ese movimiento contra el sindicato? Pues porque el sindicato, justamente por lo que os decía que pasa a nivel parlamentario, es la única fuerza social organizada capaz de establecer una resistencia y capaz de tener una iniciativa para cambiar las cosas. Es por eso por lo que ahora estamos, digamos, en el ojo de buey. Están mirando al sindicato, habrá elementos de desprestigio, habrá una campaña muy fuerte, habrá la afirmación de que no sirve para nada la huelga y, por lo tanto, ¿para qué? En fin, esa es un poco la situación en que estamos. Nosotros hubiéramos querido un panorama distinto, un panorama de negociar las cosas, de ver si algo tendría que cambiarse a nivel legislativo, pero bueno, aquí estamos siempre además en la misma trampa, si os fijáis. Se nos dice, no, esta reforma, este cambio legal, porque en definitiva es un cambio en las leyes laborales básicas, se hace para crear empleo. Es que es absurdo. Nunca ningún cambio legal en la historia ha producido ni ha creado empleo. El empleo se crea invirtiendo en el sector público, en el sector privado, reactivando el consumo, para que pueda producirse y alguien pueda consumir lo que se produce. Pero no, aquí se nos dice que no, que el cambio legal tiene que producir la creación de empleo. Pues no. No, y no solamente no, es que el derecho del trabajo, porque junto al sindicato como adversario, tienen también como adversario el derecho del trabajo, el derecho laboral, porque el derecho del trabajo no nace para crear empleo. El derecho del trabajo nace justamente para que el trabajador, que en la parte que contrata con el empresario es la parte más débil, pueda contratar de manera colectiva y pueda establecerse un derecho laboral mínimo, unas reglas mínimas y unos derechos mínimos. Esa es la función que tiene el derecho del trabajo.